Me llamo Andrea Townsend y tengo 27 años. Hace 3 semanas, mis padres se sentaron en primera fila para la lectura del testamento de mi abuelo, sonriendo de par en par. Estaban convencidos de que saldrían de allí siendo millonarios. Mi padre ya tenía el número de una inmobiliaria listo para llamar, y mi madre estrenaba un bolso carísimo comprado para la ocasión. No se imaginaban lo que el abuelo Walter había guardado en aquel sobre. Nadie lo sabía. Al leer la primera línea, mi madre gritó, y mi padre se abalanzó sobre la mesa para quitarle los papeles al notario. Pero él me miró solo a mí y dijo con calma: su abuelo me pidió que leyera esto solo si reaccionaban así. En ese instante, la sala entera se congeló. Mi abuelo no nos tendió una trampa. Simplemente decidió decir la verdad una última vez ante una sala llena de personas que necesitaban escucharla desesperadamente. Antes de regresar a ese momento, si os gustan este tipo de historias familiares llenas de secretos, os invito a que os quedéis conmigo y os suscribáis al canal, pero solo si de verdad conectáis con lo que os cuento. Dejadme también un comentario diciendo desde dónde me escucháis y qué hora es. Me encanta leeros. Pero volvamos a aquel día en Robledo de Chabela, cuando el abogado de mi abuelo me llamó y me dijo: Andrea, tienes que estar aquí el viernes. Tu abuelo insistió mucho. El trayecto en coche desde Madrid suele llevarnos unas 2 horas y media, si no hay obras en la carretera. He hecho ese viaje tantas veces que podría recorrer el camino con los ojos cerrados. Conozco cada área de servicio, cada bache del asfalto y cada tramo de los campos llanos que se extienden por el trayecto. Robledo de Chabela es el típico pueblo pequeño de unos 4,000 habitantes, con un solo semáforo, donde el de la gasolinera se sabe de memoria el apellido de soltera de tu abuela. Durante 60 años, la empresa que dio trabajo a medio pueblo fue Construcciones Townsend e Hijos, el negocio de materiales de mi abuelo. Lo levantó de la nada con un camión de reparto gastado y un simple apretón de manos. Cuando se jubiló, casi todos los edificios de la zona se habían construido con sus materiales. Mi abuelo Walter tenía 82 años cuando falleció. Dijeron que se había ido en paz, aunque dudo que sus últimos años tuvieran algo de pacífico. Conduje hasta allí para asistir al entierro un martes, justo cuando las hojas de los árboles empezaban a amarillear. Recuerdo que sujetaba el volante con tanta fuerza que se me quedaron los nudillos blancos, repitiéndome una y otra vez que no iba a derrumbarme en público. Al llegar al tanatorio, pensaba que sería la primera, como de costumbre, pero me equivoqué. Mis padres, Greg y Diane, ya se habían instalado en el pueblo la noche anterior. Aquello ya era bastante raro. Vivían también en Madrid, a apenas 40 minutos de mi casa, pero llevaba casi 5 meses sin verlos. No es que estuviéramos peleados formalmente, solo existíamos en la misma ciudad sin llegar a tocarnos. Al entrar, encontré a mi madre en el vestíbulo abrazando a una desconocida, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo de papel. Decía que el abuelo había sido como un padre para ella, y que la familia lo era todo. Me quedé observándola desde la puerta del tanatorio, viendo cómo actuaba. No hay otra palabra para describirlo. Puro teatro. Tenía el pañuelo en la mano izquierda y un espejo de bolsillo en la derecha, comprobando disimuladamente que el rímel se le corriera con gracia por las mejillas. El luto como una simple puesta en escena. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, mi padre hablaba en voz baja con un hombre de traje. Ponía esa pose ridícula que usa para parecer alguien importante. Pecho inflado, barbilla en alto y una mano en el bolsillo,
como posando para un cartel electoral. Mi propio padre ni siquiera me había telefoneado para avisarme de que el abuelo había fallecido. Me enteré por mi tía Ruth. Estuve de pie en la entrada un buen rato antes de que se dieran cuenta de mi presencia. Cuando mi madre alzó la vista y me vio, esbozó esa sonrisa tensa y ensayada que se guarda para las visitas sociales. «Ah, Andrea, ya estás aquí», soltó con desdén, como si llegara tarde a una cena fina y no como si acabara de conducir 2 horas y media llorando a moco tendido en la carretera. En ese momento no alcancé a comprender el significado de todos esos gestos falsos, pero muy pronto lo haría. El funeral estaba abarrotado. Venía gente del florista, de la ferretería y 3 generaciones que trabajaron para Construcciones Townsend e Hijos. Todo el pueblo vino a despedirle. Mi madre se encargó de asignar los asientos, de organizar el programa y de decidir el orden de los discursos. Cuando le pregunté si podía leer unas palabras de un poema que a mi abuelo le encantaba, me tocó el brazo con condescendencia y me soltó con suavidad fingida. «Cariño, hablará Greg. Es su hijo y le corresponde a él». Así que mi padre subió al púlpito con un traje nuevo que aún tenía las marcas de la percha en los hombros. Empezó a leer un elogio fúnebre tan plano que parecía copiado de una plantilla de internet. Definió al abuelo Walter como un pilar fundamental de nuestra comunidad. Soltó discursos vacíos sobre los valores de la familia y el esfuerzo, e incluso mencionó un libro que según él le encantaba, pero se equivocó de título. Hablaba de Hemingway, no de Steinbeck, y al abuelo le habría horrorizado ese patinazo. Mi padre continuó diciendo solemnemente que papá siempre ponía a la familia primero, y en ese instante vi cómo 3 personas de la fila delantera agachaban la cabeza a la vez. Todo su discurso duró apenas 4 minutos. 4 miserables minutos para resumir 82 años de vida de un hombre. 4 minutos pronunciados por alguien que no le había dirigido la palabra en más de 2 años. Yo me senté en la tercera fila, con las manos entrelazadas en el regazo y la mandíbula tan apretada que me dolían las muelas. Llevaba en la chaqueta el poema de Antonio Machado que quería leerle, un texto que el abuelo adoraba. Aquel papel arrugado se quedó guardado en mi bolsillo durante semanas. A mi lado, mi tía abuela Ruth, la hermana pequeña de mi abuelo Walter. Me tendió la mano y me dio un apretón cariñoso. Permaneció en silencio bastante tiempo, y luego, susurrando muy bajito bajo las notas del órgano de la iglesia, me dijo: «Tu abuelo lo sabía, cariño. Él siempre lo supo». La miré intrigada. ¿Saber el qué? Ella se limitó a darme una palmadita en la mano y volvió a mirar al frente. Al terminar, la gente desfiló para dar el pésame. Esperé a que todos se marcharan para quedarme unos minutos a solas ante el ataúd. Le pedí perdón por no haber venido el jueves anterior a su fallecimiento, ya que me tocó hacer doble turno en la biblioteca y planeaba ir a verle el domingo. Pero no llegó al domingo. Al salir al aparcamiento, mi padre Greg me esperaba sin intención de consolarme. Me soltó fríamente: «Aún tienes la llave de casa de tu abuelo, ¿verdad? Tenemos que entrar ya para empezar a organizar sus cosas». Fui allí en coche a la mañana siguiente. Su casa estaba en la calle del Monte, una fachada blanca con contraventanas verdes y un balancín en el porche que no funcionaba bien desde 2019. Mi abuela Maggie había plantado hortensias a lo largo del sendero de entrada, y milagrosamente seguían florecidas a pesar de que nadie las regaba. Se resistían a morir. La puerta principal estaba abierta, y encontré a mis padres en el despacho del abuelo. Los cajones estaban abiertos, y había archivadores tirados por todo el suelo.
Mi padre andaba de rodillas, buscando papeles con tanta prisa que estaba rasgando las carpetas. Mi madre vigilaba de pie con los brazos cruzados, dándole instrucciones claras. Mira en el cajón de abajo, siempre guardaba las cosas importantes al fondo. ¿Qué estáis buscando exactamente?, les pregunté desde el umbral. Mi padre ni se molestó en levantar la vista del suelo y murmuró: los papeles del seguro. Mentía. Lo sabía perfectamente porque le conozco de toda la vida. La única vez que Greg Townsend se movía con tanta prisa era cuando había dinero de por medio. No les importaba ningún seguro. Lo que buscaban desesperadamente era el testamento. Papá, todo eso lo tiene el abogado, el señor Finch, le dije. Sé perfectamente quién es Harold Finch, respondió él, mientras se levantaba con una carpeta en la mano. Esta es la casa de mi padre, y no necesito permiso de nadie para estar aquí. Mi madre se giró hacia mí con una mirada fría. No era enfado, era puro desprecio. El tipo de gesto condescendiente que le dedicas a un niño pequeño que se ha colado en una habitación prohibida. Di un paso atrás por pura inercia. Era una vieja costumbre. Siempre que intentaba oponerme a ella, aunque fuera un poco, me castigaba con días enteros de silencio absoluto. Sin llamadas, sin mensajes, la nada absoluta. Cuando tenía 14 años, ese vacío emocional me parecía el fin del mundo. Ahora, con 27, todavía me revolvía el estómago. Así que decidí marcharme. 20 minutos después, mientras esperaba con el motor en marcha en el aparcamiento del Mercadona, me sonó el móvil. En la pantalla aparecía Bufete Finch y Asociados, y al descolgar, oí una voz que recordaba perfectamente. Hola, Andrea. Soy Harold Finch. Tu abuelo dejó instrucciones muy precisas antes de morir. Necesito que vengas a mi despacho este viernes. Y una cosa, por favor. No le digas a tus padres nada de lo que voy a comentarte. Finch había sido el abogado del abuelo Walter durante más de 25 años. Llevó la venta de Construcciones Townsend e Hijos y redactó el fideicomiso cuando mi abuela Maggie enfermó. Era un hombre predecible, que llevaba el mismo traje marrón a todas partes y que jamás alzaba la voz más allá de un susurro educado. Por eso, cuando me reveló por teléfono que el abuelo había modificado su testamento hacía 4 años y que la nueva versión difería drásticamente de lo que mis padres creían que iban a recibir, le creí sin dudar ni un segundo. Tu abuelo Walter lo cambió todo en el año 2022, me explicó Finch, justo después de que tu padre decidiera ingresarlo en la residencia Bellavista. Al oír ese nombre, se me encogió el pecho. Era el geriátrico más barato y lúgubre de toda la provincia. Suelos de linóleo gastados, habitaciones compartidas y un olor a desinfectante industrial que no lograba tapar la decadencia del lugar. Había una televisión en la sala común, sintonizada en concursos que nadie miraba. Mi abuelo Walter, un hombre que levantó una empresa millonaria y pagó los estudios de varios hijos de sus empleados, acabó sus días en un sitio de 2.400 euros al mes, porque su propio hijo lo eligió de un folleto barato, sin molestarse en visitar el centro en persona. Perdí la cuenta de las veces que crucé las puertas de la residencia Los Prados. Me sabía de memoria el nombre de cada enfermera, qué pasillo olía peor los martes, y hasta la forma de la grieta en la ventana de la habitación de mi abuelo Walter, por donde se colaba un frío terrible cada invierno. Lo sabía porque él mismo me lo confesó una tarde, muy bajito. Durante su primera semana allí, lloró todas las noches. ¿Qué ha cambiado?, le pregunté al abogado.
No puedo darle detalles por teléfono, Andrea, pero tiene que estar aquí. Si no asiste a la lectura, impugnar el testamento será facilísimo para las otras partes. Al mencionar a esas otras partes, me quedó claro que se refería a mi padre, Greg. Hay algo más, Andrea, añadió el señor Finch. Tu abuelo Walter dejó una carta y me pidió expresamente que la leyera en voz alta delante de toda la familia. Tras colgar, me quedé inmóvil en el aparcamiento del Mercadona durante 20 minutos, con el motor del coche aún encendido. Una mujer pasó a mi lado, empujando un carrito lleno de pañales, y me miró como si estuviera sufriendo una crisis nerviosa. Y a lo mejor tenía razón. No sabía qué me había dejado el abuelo, ni qué ponía en esa carta. Solo tenía una certeza absoluta. Pasara lo que pasara el viernes, mi familia no volvería a ser la misma. Veréis, cuando yo tenía 15 años, Greg le pidió a mi abuelo 200.000 euros para montar un bar de copas. Mi padre ya lo tenía todo pensado, incluso el nombre del local, Taberna Townsend. Mandó imprimir servilletas personalizadas, pero no tenía plan de negocio, ni local, ni licencia de alcohol, ni la más mínima experiencia en hostelería. Mi abuelo le dijo que no. No fue cruel. Yo estaba en la habitación de al lado haciendo los deberes, y las paredes de la casa de la calle del Robledal eran finísimas. Escuché al abuelo decirle: Greg, te daría mi propia camisa, pero no voy a financiar algo que devorará tus ahorros en 6 meses. Vuelve con un plan real y hablaremos. Pero Greg no volvió con un plan, sino con pura rabia. Gritó que el abuelo había levantado su propio imperio, pero no dejaba que su hijo hiciera lo mismo. Solo intento protegerte, fue la respuesta tan calmada de mi abuelo. Lo que intentas es controlarme, como siempre, le chilló mi padre antes de pegar un portazo que hizo temblar la vajilla en las vitrinas. Ese fue, sin duda, el principio del fin. Durante los siguientes 12 años, mi padre se fue distanciando más y más. Las visitas se acortaron, luego pasaron a ser casi inexistentes. Mi madre, que siempre se había encargado de organizar las cenas de Navidad y las llamadas de cumpleaños, dejó de hacerlo de golpe. Se puso de parte de Greg por completo, proclamándolo a los 4 vientos. Tu abuelo jamás respetó a tu padre, me soltó una vez cuando yo tenía 19 años. No le debemos absolutamente nada, sentenció. Mientras mi padre rumiaba su rencor, el abuelo Walter se quedaba solo en su casa de la calle del Robledal, esperando una llamada que nunca llegó. Yo era la única que conducía hasta allí cada domingo. Eran 2 horas y media de ida y otras 2 horas y media de vuelta. Nos sentábamos en el columpio del porche, le leía alguna novela y comíamos el pastel de melocotón que aprendía a hacer con la receta de mi abuela. Una tarde, mirando el roble del jardín, me dijo: algún día Greg comprenderá lo que ha tirado por la borda. Espero que no sea tarde. Entonces no lo entendí, pero ahora empiezo a hacerlo. La noche previa a la lectura del testamento, llamé a mi tía Ruth. Descolgó al primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. Mi tía Ruth Dawson tenía 78 años, era lista como el hambre, y la única en la familia que decía las cosas claras, sin rodeos ni falsas cortesías. Nunca se casó, y dirigió la Biblioteca Pública de Torrijos durante 30 años, antes de que yo naciera. Ella fue el motivo por el que me hice bibliotecaria. El señor Finch me ha llamado, le dije. Dice que tengo que ir mañana. Y debes hacerlo, respondió. Ruth, ¿sabes qué hay en el testamento? Tras un silencio contestó. Sé que Walter tomó una decisión hace años.
Vio cómo Greg se marchaba y vio cómo tú te quedabas. Yo no me quedé por interés, Ruth. Lo sé, cariño. Precisamente ese es el quid de la cuestión. Fue en ese instante cuando mi tía me reveló un secreto que me dejó helada. En el año 2020, cuando el abuelo pilló aquella neumonía que lo tuvo ingresado 3 semanas, Ruth llamó a mi padre todos los días. Greg siempre ponía excusas, diciendo que iría el lunes siguiente, pero para el viernes ya ni le cogía el teléfono. Pasaron las 3 semanas y mi padre nunca apareció por el hospital. En cambio, yo lo dejé todo. Llamé a mi jefa en la biblioteca, le expliqué la situación de urgencia, gasté cada día de asuntos propios y de vacaciones que tenía acumulados y conduje directa al Hospital General de Torrijos. Dormí en una silla incómoda junto a su cama de hospital durante 11 noches seguidas. Nadie me lo pidió, la verdad. Lo hice simplemente porque no habría podido vivir conmigo misma sabiendo que mi abuelo estaba solo en aquella fría habitación de hospital, sin nadie que le diera la mano. No lo hiciste por el dinero, Andrea, me recordó mi tía Ruth, y tu abuelo Walter lo sabía perfectamente. Por eso tomó su decisión. Me quedé contemplando la pared de mi salón, fijándome en una grieta del yeso que siempre juraba que iba a arreglar. Está bien, iré, acepté. Perfecto. ¿Y Andrea? Añadió ella. ¿Sí? Lleva algo que tenga bolsillos, lo agradecerás, para saber dónde meter las manos. Colgó. Estuve a punto de reír, de verdad, pero no tenía ni idea de lo que nos esperaba en ese despacho, y creo que ninguno la tenía. Ahora, antes de entrar, quiero preguntaros algo. ¿Os ha pasado alguna vez que sois los únicos que dais la cara en cada fiesta, en cada ingreso médico y cada santo domingo, mientras el resto de la familia siempre tiene una excusa perfecta? Y que luego, cuando de verdad importa, os sigan tratando como si no existierais? Dejadme vuestra experiencia en los comentarios, porque lo que mi abuelo Walter hizo a continuación fue, precisamente, para personas como nosotros. El viernes, a las 10 de la mañana, llegué a Finch y Asociados, en la calle Mayor de Torrijos. El despacho estaba encima de la vieja ferretería, subiendo una escalera estrecha con una alfombra tan gastada que dejaba ver la madera. La sala de reuniones olía a limpiador de limón y a papel viejo. Una gran mesa de roble dominaba la sala, rodeada por 8 sillas y una jarra de agua intacta. Mis padres ya estaban allí, bien colocados a la izquierda para marcar territorio. Mi padre estrenaba chaqueta de marca y mi madre lucía su bolso nuevo sobre la mesa para que todos lo notaran. Me senté en el extremo opuesto, junto a la ventana, al lado de mi tía Ruth, que olía a café y lavanda y transmitía la paz de un faro en la niebla. También había asistido el pastor Jim Henley, de la iglesia metodista a la que mi abuelo fue durante 40 años. Él me había bautizado de bebé y también había oficiado el funeral de mi abuela Maggie. El pastor Henley permanecía con las manos entrelazadas, mirando la mesa como quien se prepara para presenciar algo desagradable. Mis primos Dave y Patty, hijos del mejor amigo del abuelo, ocupaban el resto de sillas. Dave no paraba de frotarse los dedos, un tic nervioso que le recordaba de los días de campo de hace 20 años. Patty seguía inmóvil, con el bolso en el redazo y gesto indescifrable. En una esquina, una secretaria tomaba notas, haciendo clic con el bolígrafo constantemente. El ambiente estaba cargado de un silencio tenso, que se rompió cuando mi padre se inclinó hacia mi madre
y dijo en voz demasiado alta: «En cuanto esto acabe, el lunes llamamos al agente inmobiliario». Mi madre asintió de inmediato y le dio unas palmaditas cariñosas en el brazo. Luego me barrió con una mirada fría y calculadora, antes de ignorarme por completo, como si yo fuera un trasto viejo. En ese momento, Harold Finch entró por una puerta lateral sosteniendo un portafolios de cuero tan grueso que parecía una novela entera. Se sentó en la cabecera, se ajustó las gafas y abrió el documento sin saludar a nadie. Ni una sonrisa, ni una cortesía. Estudió los papeles un largo instante, levantó la vista y sentenció: «Comencemos». Empezó leyendo los tecnicismos habituales, declarando que Walter Henry Townsend, residente de Torrijos, se encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales el 14 de abril de 2022. El documento estaba firmado por 2 testigos y debidamente notariado. La rodilla de mi padre empezó a temblar bajo la mesa, transmitiendo una molesta vibración por todo el suelo. «El patrimonio del señor Townsend», prosiguió Finch, «consta de lo siguiente. La finca residencial en el número 14 de la calle del Robledal, en Torrijos, y todas las cuentas de ahorro e inversión del Banco Nacional, además de los efectos personales, mobiliario, vehículos y recuerdos familiares». Mi padre se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas en la madera. Finch pasó la página y continuó leyendo despacio, saboreando cada palabra. «Respecto a mi propiedad de la calle del Robledal, lego dicho inmueble en su totalidad a mi nieta, Andrea Marie Townsend». Se hizo un silencio sepulcral durante 2 eternos segundos. Mi padre parpadeó incrédulo y miró a mi madre, quien a su vez clavó los ojos en el abogado. «Lo siento», interrumpió Greg. «Repita eso». Finch ni se inmutó. Simplemente pasó la página y continuó con la lectura. «Respecto a mis cuentas de ahorro, carteras de inversión y demás activos financieros, se los dejo en su totalidad a mi nieta, Andrea Marie Townsend». A mi madre se le escapó el aliento y se llevó la mano al pecho, murmurando que aquello tenía que ser un error. «No hay ningún error, señora Townsend», replicó Finch con frialdad. «Eso no puede ser verdad», chilló mi padre con la voz rota, mientras se ponía en pie de un salto, empujando la silla con tanta fuerza que chocó contra la pared. «Es mi padre, y ese dinero le corresponde a su hijo», bramó Greg fuera de sí. Finch le miró por encima de las gafas, manteniendo una calma imperturbable. Era su dinero, señor Townsend, y él eligió cómo repartirlo. Mi padre, furioso, le arrebató de un manotazo los papeles al abogado. Finch ni parpadeó, y apuntó que esas eran simples copias, pues los originales estaban registrados en el juzgado de Torrijos. Greg miró los documentos en su puño y los tiró sobre la mesa, donde quedaron esparcidos como hojas secas. La sala quedó sumida en un silencio de tumba. Mi madre se levantó despacio, con esa precisión fría tan suya que denotaba una rabia contenida absoluta, y sentenció: «El abuelo no estaba en su sano juicio». Mi madre señaló a Finch. «Sabes de sobra que tenía 80 años cuando firmó esto», le espetó. 78, matizó Finch. Además, el testamento fue firmado ante 2 médicos colegiados que certificaron su plena capacidad mental. «Los médicos se equivocan», insistió mi madre. «Estos doctores no se equivocaron», zanjó Finch. En ese instante, mi padre se giró hacia mí, con la cara del color de la carne cruda. «¿Fuiste tú? ¿Nos has traicionado por la espalda?» «Yo no sabía nada», alcancé a decir,
con una voz que sonó ridículamente débil. «Y una mierda», bramó mi padre, dando un tremendo puñetazo en la mesa que hizo temblar la jarra de agua. Estabas allí metida cada maldita semana, susurrándole cosas al oído. Greg. La voz de mi tía Ruth cortó el aire de la sala como una cuchilla. Solo pronunció su nombre, pero la forma en que lo hizo detuvo a mi padre en seco. Él la miró, y ella le sostuvo la mirada. Con 78 años y apenas 1,5 metros de estatura, ni se inmutó. «Siéntate», ordenó. Y él se sentó. Jamás había visto a mi padre obedecer tan rápido. Mi madre, Diane, se recompuso al instante. Se alisó la blusa y se dirigió a Finch con ese tono de voz meloso que usaba en los rastrillos de la parroquia. «Harold, valoramos tu esfuerzo, pero seguro que Walter dejó algo para su propio hijo, algún detalle, un recuerdo». Finch sacó de su maletín un sobre sellado de color crema. En el frente vi una dirección escrita con esa caligrafía algo temblorosa que reconocí al instante. «Queda un asunto más», anunció Finch. Su suegro dejó una carta personal. Me pidió que la leyera en voz alta únicamente si su hijo y su nuera reaccionaban de forma hostil a los términos del testamento. Hubo un silencio de tumba. Él ya se imaginaba esto, añadió Finch. «Por favor, siéntense. No hemos terminado». Aquel sobre reposaba en la mesa como una granada sin anilla. Era la letra de mi abuelo. La reconocí de inmediato, de la misma forma en que identificas una voz familiar en medio de una habitación llena de gente. Era la misma letra cursiva y temblorosa que usaba en cada tarjeta de cumpleaños que me mandaba. La misma tinta azul de la estilográfica que guardaba en su escritorio desde 1983. En el sobre ponía: «Para leer en voz alta durante la lectura de mi testamento. W.T.». Mi padre se le quedó mirando con la mandíbula tensa, como si masticara algo intragable. «No puedes limitarte a leer una carta cualquiera y fingir que tiene valor legal», soltó mi madre con un tono que ya no era dulce ni razonable, sino cortante como el hielo. Finch entrelazó las manos sobre la mesa y respondió: «Esta carta no es un documento legal, señora Townsend. Es una declaración personal. Su suegro me pidió que cumpliera su última voluntad. Y pienso hacerlo. Impugnaremos esto», murmuró mi padre con voz sombría. «Todo. El testamento, la carta, absolutamente todo». «Está en su derecho», replicó Finch con calma, «pero le aconsejo que escuche primero». El pastor Jim se removió, incómodo, en su silla. Mis tíos, Dave y Patty, se miraron de reojo en silencio. El bolígrafo de la auxiliar jurídica se había quedado completamente quieto. Yo no podía apartar los ojos de aquel sobre. Ver la caligrafía de mi abuelo allí, 3 semanas después de su entierro, hacía que lo sintiera presente, como si estuviera sentado a la mesa con nosotros, habiendo planeado este preciso instante al milímetro. Finch cogió el sobre, le dio la vuelta despacio y deslizó el pulgar bajo el sello para abrirlo. «Antes de proceder con la lectura», explicó Finch, «Walter me pidió que aportara algo de contexto sobre los hechos que lo llevaron a tomar esta decisión». Sacó otro documento del maletín, una hoja impresa. «Walter redactó esto él mismo. Yo solo le di formato para que fuera claro». Lo colocó sobre la mesa, y desde mi sitio pude leer el título. Cronología de acontecimientos relevantes, de 2018 a 2023. Mi padre se quedó blanco. Finch leyó la lista línea por línea, con una voz fría y profesional.
Marzo de 2018. Gregory Townsend firma los poderes notariales y organiza el traslado de Walter Townsend a la residencia Mirasierra. No se consultó en ningún momento a Walter Townsend. Mi padre abrió la boca para protestar, pero Finch continuó leyendo sin inmutarse. Septiembre de 2019. Gregory Townsend pone a la venta y vende la casa familiar de la calle del Robledal, número 14, sin informar al respecto a Walter, quien se enteró por un antiguo vecino. Mi madre clavó la mirada en la mesa, incapaz de mirar a nadie a los ojos. De 2019 a 2022, no constan llamadas, visitas ni cartas de Gregory o Diane a Walter Townsend. «Eso no es así», comenzó a decir mi padre. Enero de 2020. Walter Townsend es ingresado en el hospital por una neumonía grave. Ingresado en el hospital clínico 22 días. Andrea Townsend llega en 6 horas y se queda todo el tiempo. Ruth Dawson contacta con Gregory en 4 ocasiones. Él promete visitarlo el fin de semana, pero nunca va. Tía Ruth estaba muy quieta a mi lado y me apretó la mano por debajo de la mesa. Junio de 2021. Diane bloquea el número de Andrea en el móvil de Gregory y le dice a Walter que ella está muy ocupada para llamar. Una enfermera de la residencia detalla que Andrea llamó destrozada para saber por qué no le respondían. Me quedé sin respiración. Recordé perfectamente esa semana en la que creí que mi propio padre me había cortado la comunicación para siempre. Aquel vacío horrible en el estómago regresó. Yo había llamado a recepción de la residencia Mirasierra deshecha en lágrimas, y la enfermera, Linda, me pasó con mi abuelo. Nunca entendí por qué el móvil de mi padre no daba señal, pero ahora todo encajaba. Miré a mi madre, que evitó mis ojos. Ruth habló por primera vez desde que le ordenó sentarse, con voz firme. Te llamé 12 veces en 2020, Greg. Me lo cogiste una sola vez y colgaste a los 30 segundos. Finch apartó la cronología, tomó de nuevo el sobre y extrajo 2 páginas manuscritas en ese papel grueso de color crema que mi abuelo reservaba para las cartas que de verdad importaban. Finch se colocó las gafas de ver, y el espacio pareció encogerse a nuestro alrededor de golpe. Las paredes parecían más estrechas, el techo más bajo y el aire mucho más denso. Leeré esto respetando de forma literal lo que escribió Walter, advirtió Finch. Se aclaró la garganta y pronunció la primera palabra de la carta. Greg. Solo el nombre de mi padre, sin un querido ni un hijo mío antes. Si Harold lee esto, significa que has venido por el dinero y que te has enfadado al ver que no es tuyo. No me sorprende, ojalá fuera así. Mi padre mantenía las manos sobre el regazo, apretando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto completamente blancos. Quiero que sepas que reescribí esta carta 3 veces. En cada intento busqué ser más amable, pero la amabilidad es lo que nos ha traído hasta este punto. 30 años de amabilidad. 30 años inventando excusas para justificarte y diciéndome a mí mismo que acabarías cambiando. El pastor Jim se miraba las manos, y mis tíos Dave y Patty permanecían petrificados. Eres mi hijo. Te he querido desde el instante en que tu madre te puso en mis brazos, y nunca he dejado de hacerlo. Pero en algún momento dejaste de ser mi hijo para convertirte en alguien que solo esperaba a que me muriera. El sonido que salió entonces de la garganta de mi padre no tiene nombre. Fue como un suspiro ahogado, como algo rompiéndose detrás de un tabique que no puedes ver. Mi madre le puso una mano en el brazo, pero él la apartó de una sacudida. Finch pasó la página de la carta. No te perdí porque hubieras muerto, Greg. Te perdí por tu egoísmo.
Y ese es un luto que no le deseo a nadie. Finch continuó leyendo. Déjame recordarte lo que yo sí tengo grabado. Recuerdo el día que me metiste en la residencia Mirasierra. Me llevaste en mi propio coche y solo cargaste con una maleta. Ni siquiera entraste conmigo. Le diste el equipaje a la recepcionista, diciendo que tenías prisa. Me quedé 10 minutos en el vestíbulo, que olía a lejía, esperando a que me enseñaran un cuarto con un colchón manchado que dibujaba la forma de Mallorca. Era el 15 de marzo de 2018. Recuerdo bien cuando vendiste la casa, nuestra casa, donde tu madre y yo te criamos y donde celebramos cada cena de Navidad durante 48 años. La misma donde ella plantó esas hortensias que tanto cuidaba. La vendiste por 460,000 euros y me enteré por nuestra vecina de al lado, Helen Patterson, que me llamó llorando. Usaste ese dinero para comprarte un barco. Mi padre miraba un punto fijo de la pared, inmóvil, sin pestañear siquiera. Y me acuerdo de Diane. Me visitó una sola vez en 4 años, para traerme unos bombones baratos y hacerse una foto al lado de mi cama, que luego subió a su Facebook con el mensaje: visitando a papá, la familia es lo primero. Se quedó solo 20 minutos. Y 14 de ellos se los pasó pegada a la pantalla de su teléfono móvil. Los conté, porque cuando estás postrado en una cama de la que no puedes salir, contar es de las pocas cosas que te quedan por hacer. El pastor Jim miró a mi madre. No fue una mirada de odio, fue mucho peor. Era la expresión de alguien que desmonta en un segundo todo lo que creía saber sobre una persona. Reevaluaba cada mercadillo benéfico que ella había organizado, cada grupo de oración y cada falso pésame que había dado a las puertas de la iglesia. Mi madre mantenía el rostro rígido, pero su mano derecha temblaba sobre la mesa, y una gran mancha roja le subía por el cuello como una enredadera. Mi tío Dave no levantaba la vista, y tía Patty se tapaba la boca. La auxiliar del despacho se había quedado inmóvil, con el bolígrafo en el aire. Ella jamás regresó. Leyó Finch pausadamente, antes de respirar. Y continuó. Diane, sé lo del teléfono. Sé que bloqueaste el número de Andrea en el móvil de Greg. Mi enfermera me lo contó cuando Andrea llamó llorando a recepción, preguntando por qué su padre no le respondía. Dejaste que mi nieta creyera que su padre la había abandonado, y a mí me hiciste creer que yo ya no le importaba. Sentí que me faltaba el aire, y la sala empezó a dar vueltas. Pero la voz de Finch y la cara pálida de mi madre seguían grabadas a fuego en mí. Mi madre, Diane, se levantó de golpe, con tanta rabia que su silla de madera rechinó contra el suelo al tambalearse hacia atrás. «Esto es una difamación», chilló, y la voz se le quebró por completo al pronunciar la última palabra. Era un viejo enfermo, estaba confundido, no sabía lo que hacía. El abogado, el señor Finch, ni se inmutó, manteniendo un tono gélido y profesional. Señora Townsend, esto es una carta personal, no una demanda formal. Siéntese, por favor. No pienso quedarme aquí sentada para que... El pastor Jaime la interrumpió con delicadeza, usando esa voz pausada y triste que empleaba en el púlpito. Deja que Harold termine. Ella se giró hacia él, furiosa. ¿Es que te estás poniendo de su parte? No me estoy poniendo de parte de nadie. Simplemente estoy escuchando, respondió él con calma. Mi madre buscó apoyo con la mirada por toda la sala de reuniones, pero no encontró nada. Miró a Dave, que evitaba fijar los ojos en ella, a Patty, que tenía la mandíbula rígida, y a Ruth, que le devolvió una mirada fría y afilada como un cristal.
Incluso la asistente del abogado seguía tomando notas en silencio. Se había quedado acorralada. Por primera vez en mi vida, vi cómo a mi madre se le acababa el público. No había caras compasivas a las que recurrir ni una salida fácil. Todos en la mesa estaban calculando la enorme diferencia entre su farsa pública y lo que hacía en privado. El abismo era gigantesco. Se dejó caer en el asiento muy despacio, como si temiera que se fuera a romper bajo su peso. Yo seguía al otro extremo de la mesa de roble, con las palmas de las manos apoyadas en la madera fría, sintiendo las vetas bajo mis dedos. El corazón me iba a mil, lo oía retumbar en mis oídos como un tambor. No había dicho una palabra desde hacía no sé cuánto tiempo, porque no me fiaba de mí misma. Temía que al abrir la boca estallaran 20 años de silencios acumulados, de cenas familiares tragándome el orgullo, y de viajes de vuelta a casa mordiéndome los labios hasta sangrar para mantener la paz. Me quedé inmóvil. La carta de mi abuelo estaba diciendo todo lo que yo nunca me atreví a gritar. Finch levantó entonces la segunda hoja. «Queda una última sección», anunció el abogado mientras me miraba de frente. Walter escribió esta parte especialmente para Andrea. Por primera vez en todo el día, su rostro serio se relajó un poco. «¿Puedo seguir?», preguntó. Asentí en silencio. Mi padre evitaba mirarme, y mi madre miraba al vacío. Cuando Finch empezó a leer, mis manos no paraban de temblar. No tenía ni idea de que mi abuelo me había dejado un mensaje directo. Si esta traición os está doliendo tanto como a mí, dejadme un comentario. ¿Qué haríais si descubrierais que vuestros padres os han estado difamando ante vuestro propio abuelo, aislándoos por completo para hacerle creer que no os importaba? Quiero que escuchéis con atención lo que mi abuelo Walter escribió a continuación. Andrea. Al pronunciar mi nombre, el tono del abogado se volvió mucho más cálido, imitando la forma en que lo habría dicho mi abuelo. No te perdiste ni un solo domingo, ni uno solo en 4 años. Conducías 2 horas y media de ida y otras 2 de vuelta cada semana, solo para estar con un viejo que no tenía nada que ofrecerte, salvo su compañía y un columpio roto en el porche. Para entonces, yo ya estaba llorando en silencio, intentando que no se me notara. Me leías cuando ya no me respondían los ojos, y me traías tarta de melocotón, porque sabías que era la receta favorita de tu abuela. Maggie habría estado orgullosa de ti. Y yo también lo estoy. Sentí la mano de Ruth en mi espalda, dándome fuerzas. Jamás pediste nada a cambio, continuó leyendo Finch. Ni un céntimo, ni un favor, ni una muestra de gratitud. Simplemente venías, semana tras semana, año tras año, estabas allí. Mi padre me miró por primera vez en toda la mañana, viéndome de verdad. Y dudo que le gustara ver a alguien que hizo el esfuerzo que él jamás quiso hacer. No te he dejado mi herencia porque te la hayas ganado, Andrea, sino porque fuiste la única que nunca la vio como un premio que disputar. El abogado hizo una pausa dramática para que calaran sus palabras. Luego, anunció que el patrimonio neto ascendía a 2.300.000 euros. Aquella millonaria cifra cayó en la sala de juntas como una losa pesada. Patty contuvo el aliento con fuerza, mientras que Dave cerró los ojos, incapaz de asimilarlo. El rostro de mi padre, Greg, sufrió lo que solo puedo describir como una demolición interna. La fachada aguantaba, pero se estaba agrietando por momentos. Mi madre se quedó paralizada mirando al frente, con el puño cerrado con rabia. 2.300.000 euros enteros, y todos eran para mí.
Pero el abogado aún no había terminado. Pasó la página despacio y leyó. Greg, a ti también te debo una disculpa. Aquello hizo que mi padre levantara la cabeza de inmediato. Un destello de esperanza absurda cruzó el rostro de mi padre por un segundo. Te lo di todo cuando eras joven, continuaba la carta. Cada juguete que señalabas, cada coche que destrozabas, cada factura que yo pagaba para limpiar tus desastres. Te salvé de la ruina 3 veces antes de que cumplieras los 30 años, y nunca te hice cargar con la culpa. Pensé que estaba siendo un buen padre, pero me equivoqué. La mandíbula de Greg se relajó 1 milímetro. Nunca te enseñé a construir nada por ti mismo. Solo te enseñé a recibir con las manos abiertas. Ese fue mi gran fracaso. Y he cargado con esa culpa mucho tiempo. Me quedé observando su cara. Algo se quebraba profundamente en su interior. Era un vuelco emocional tan tremendo que mi padre no sabía cómo gestionarlo en su cabeza. Sin embargo, entender de dónde viene ese egoísmo no significa que deba premiarlo, leyó Finch. Te quiero, hijo, y espero que algún día levantes algo propio, no por obligación, sino para que sepas lo que se siente al lograrlo. Mi madre se inclinó hacia adelante con desprecio. ¿Lo veis?, exclamó con una sonrisa cargada de veneno. Él mismo confiesa que malcrió a Greg. Ruth se giró hacia ella con calma. Él ha admitido su parte de culpa, Diane. ¿Y qué pasa con la tuya? Nadie respiraba en la sala. Mi madre abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. El pastor Jaime bajó la mirada para no verla hundirse. Ahora comprendía que mi abuelo Walter no odiaba a su hijo. Simplemente estaba profundamente decepcionado con él. Y esa decepción, acumulada durante décadas, pesa muchísimo más que el odio puro. El rencor se extingue, pero la decepción se queda ahí estancada, esperando que alguien le demuestre que se equivoca. Algo que mi padre nunca hizo. Finch pasó a leer el último párrafo. La caligrafía en el papel se volvía más pequeña y apretada. Supongo que mi abuelo se estaba quedando sin espacio, o tal vez sin tiempo de vida. Andrea, usa este dinero para construir el futuro que te mereces. Cómprate una casa, viaja, o vuelve a estudiar si quieres. Haz lo que sea necesario para sentirte segura. Apreté las palmas de las manos contra la mesa, obligándome a mantener la compostura. Y sobre todo, no dejes que nadie te haga sentir culpable por haber sido querida de verdad, continuó el testamento. No pidas perdón por ello, ni te encojas. No le estás quitando nada a tu padre. Estás aceptando un regalo de tu abuelo, y hay una gran diferencia en eso. Ruth lloraba en silencio a mi lado. Supongo que es una costumbre de los Townsend. Si tus padres intentan quitarte esto, que lo harán, recuerda que te elegí a ti. No lo hice para castigarlos, sino como un obsequio para ti, porque eres lo mejor de esta familia, y alguien tenía que decirlo antes de que fuera tarde. Finch dobló el papel con parsimonia, se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre la mesa. Se hizo un silencio absoluto que duró al menos 10 eternos segundos. De esos silencios espesos que casi se pueden palpar en la piel. El pastor Jaime se levantó despacio, caminó hasta el extremo de la mesa y le dio la mano al abogado en señal de respeto, sin decir una sola palabra, antes de volver a sentarse. Entonces, mi padre se puso en pie, con el rostro demudado y grisáceo. Nos miró a todos y sentenció con un tono de voz apagado pero firme. Vamos a impugnar este testamento, palabra por palabra. Agarró a mi madre del brazo. Ella cogió su bolso nuevo de marca y ambos salieron de la sala con prisa. La puerta de la oficina se cerró tras ellos con un chasquido seco, como un punto y final a una historia larguísima. Nadie se movió para seguirlos.
Al marcharse ellos, el ambiente cambió por completo. La sala parecía más ligera, vacía de tensión, permitiéndonos respirar al fin. El abogado esperó 1 minuto entero antes de abrir la boca. Se le daba de maravilla interpretar el lenguaje corporal y dar espacio a la gente. «Andrea, ¿te encuentras bien?», me preguntó con genuina preocupación. Estuve a punto de soltar una carcajada amarga. «No lo sé. ¿Se supone que una debe sentirse bien después de algo así?». Él sonrió levemente. «Por mi experiencia, te diría que no». «¿Y qué pasa si impugnan?», indagué. Finch metió la mano en su cartera de cuero y sacó otro papel. Aquel hombre parecía un mago sacando trucos de la chistera. «Tu abuelo incluyó una cláusula de no impugnación en el testamento», explicó. «Es algo habitual, pero muy eficaz. Si algún heredero decide demandar y pierde el juicio, perderá automáticamente todo derecho sobre los recuerdos familiares, objetos personales o cualquier otro bien de la herencia». «¿Qué significa eso exactamente?», quise saber. «Significa que si tu padre impugna y pierde, algo seguro gracias a los informes médicos de capacidad mental, los testigos y la grabación en video». «¿Qué grabación en video?», pregunté asombrada. 6 meses antes de morir, Walter me pidió que grabáramos una declaración en formato de video, continuó Finch. Aparece sentado en su habitación de la residencia Mirasol, mirando a la cámara mientras explica de forma detallada sus motivos. Se le ve elocuente, completamente lúcido y bastante directo. El abogado esbozó una sonrisa de nostalgia y me apoyé en el respaldo de mi silla, asimilando la noticia. Mi abuelo no se había limitado a escribir una carta de despedida. Había construido un caso blindado paso a paso, año tras año. No fue un acto impulsivo de rabia, sino la previsión de un hombre que sabía lo que venía y se aseguró de que la verdad saliera a la luz. «Yo no voy a pelear contra ellos», concluí, «pero tampoco pienso devolver lo que mi abuelo me dejó». «No esperaba menos de ti, de verdad. Y tu abuelo tampoco lo habría hecho», me susurró Ruth mientras me daba un apretón cariñoso en el hombro. El párroco Jim se puso de pie despacio, se abrochó la chaqueta del traje con parsimonia y, justo antes de cruzar el umbral, me lanzó una última frase. Walter se habría tomado todo este lío con una calma absoluta, exactamente igual que tú. Por dentro yo era un manojo de nerveres, pero estaba aprendiendo a disimularlo. 3 semanas después, mi padre, Greg, contrató a un abogado de Madrid, de esos que se anuncian en una valla enorme en la autovía A1, con el lema de «Peleamos por tu herencia». Su estrategia era impugnar el testamento de 2022, alegando demencia senil e influencia indebida por mi parte. Sí, claro, influencia indebida, el término legal para decir que le leía novelas y le llevaba tartas de melocotón. La respuesta de Finch no se hizo esperar y les mandó los certificados médicos reglamentarios. Eran 2 doctores, totalmente independientes, especialistas reputados, y ambos confirmaban por escrito que mi abuelo Walter gozaba de plenas facultades mentales cuando firmó los papeles. Por si fuera poco, adjuntó una copia del vídeo de seguridad de aquella tarde. Yo nunca llegué a ver esa grabación directamente, pero Finch me lo detalló todo con pelos y señales. Ahí estaba mi abuelo Walter, sentado en su butaca de la residencia Mirasierra, impecable, con su camisa limpia y el pelo bien peinado, mirando fijamente a la cámara. Con la televisión apagada y la cama perfectamente hecha, se había preparado para ese momento,
con la misma dignidad silenciosa y meticulosa que marcó toda su vida. Dijo su nombre, la fecha y sus motivos. En la grabación nombró a mi padre Greg, nombró a Diane y luego me nombró a mí, explicando con una claridad abrumadora por qué tomaba esa decisión tan firme. Finch me aseguró que la voz de mi abuelo no tembló ni una sola vez. Habló durante 12 minutos seguidos, sin un solo papel delante, sin vacilar, y clavando la mirada en el objetivo de la cámara. Tenía 81 años y estaba en una habitación austera de suelo de linóleo, pero transmitía una templanza y una paz que ya habrían querido para sí todos los que estaban reunidos en ese despacho de abogados. El defensor de Greg vio el video completo allí mismo. Al terminar los 12 minutos de silencio sepulcral, miró a mi padre y le aconsejó retirar la demanda de inmediato. Pleitear contra un testimonio así ante un juez era un suicidio legal, y perder les costaría una fortuna. Esa misma noche recibí la última llamada de mi padre. «Me has robado a mi propio padre», me soltó, con un hilo de voz cargado de rabia. Yo sujetaba el móvil con las 2 manos, tiritando, mientras de fondo se oía a mi madre, Diane, murmurando algo cortante que no alcancé a descifrar. «No, papá», le respondí, intentando no quebrarme. «Tú lo abandonaste. Yo simplemente me quedé a su lado». Colgó de golpe. En menos de una hora, Diane ya me había bloqueado en todas partes. Llamadas, correos y redes sociales. Desaparecidos de mi vida. Me quedé inmóvil en mitad de la cocina, esperando que me invadiera la culpa, el dolor o la pena de haber perdido a mis padres para siempre. Pero no sentí absolutamente nada. Quizá ese luto ya lo había pasado hace años, y ni siquiera me di cuenta de cuándo se marchó. En un pueblo tan pequeño como Miraflores, los rumores vuelan más rápido que el viento. No hizo falta que nadie publicara nada en ningún sitio, ni mucho menos. El párroco Jim no era un hombre de chismes, jamás se rebajaría a eso. Pero cuando un vecino de la iglesia le preguntó cómo estaba llevando Greg todo este asunto de la herencia, él se limitó a responder que Walter había dejado sus últimas voluntades muy claras antes de morir. En un sitio como Miraflores, una frase tan simple como esa tiene un peso enorme y lo dice absolutamente todo. Los vecinos del camino de la ermita, los que habían visto a Greg desentenderse de todo y sabían que mi coche era el único que aparcaba en la residencia cada domingo, mientras Diane solo venía para hacerse la foto de rigor, no se sorprendieron en absoluto. La señora Helen Patterson, nuestra vecina de toda la vida durante más de 30 años, fue muy sincera conmigo. Siempre nos preguntamos por qué eras la única que venía a verle. Supongo que tu abuelo se hacía la misma pregunta. La reputación de mi madre en el pueblo se desmoronó por completo. No es que la echaran del grupo de mujeres de la parroquia. Las cosas en las localidades pequeñas no funcionan así, sino que simplemente dejaron de contar con ella para las reuniones. Los teléfonos dejaron de sonar y las tareas de organización pasaron a otras manos de forma natural. Nadie fue desagradable con ella, solo dejaron de fingir. Además, mi padre tuvo que malvender su lancha rápida Sea Ray de 8 metros, la que compró con el dinero de la casa del abuelo tras subastarla a sus espaldas. Tuvo que hacerlo para pagar a su abogado tras el juicio fallido. La lancha se vendió por una miseria comparado con lo que costó originalmente, como pasa siempre con esos caprichos.
Ruth me comentó que la vio anunciada en Internet por 42.000 euros, con el aviso de que urgía la venta, que es la forma fina que tienen de decir que el dueño está ahogado por las deudas. Todo esto lo supe gracias a ella, porque yo no quise buscar nada. No busqué los nombres de mis padres en Internet, ni cotilleé el perfil de Diane en redes sociales. No me hacía ninguna falta. Mi objetivo nunca fue regodearme en su caída, sino dejar de destrozarme la espalda intentando sostener a una familia rota. Si tuviera que definir cómo me sentí las semanas posteriores a la resolución de todo, no usaría la palabra satisfacción, sino más bien una absoluta y profunda claridad. Era como si me hubiera pasado la vida entera mirando a mi propia familia a través de un cristal empañado, y de repente alguien lo hubiera limpiado de un plumazo. Lo que veía al otro lado no era un cuadro idílico, pero por lo menos era real. La primera noche que pasé en la casa de mi abuelo no pegué ojo. Me quedé sentada en su sillón de cuero marrón, ese que tenía el brazo izquierdo agrietado por el uso, contemplando el salón donde él había vivido casi 50 años. Vi las estanterías que fabricó con sus manos y la foto enmarcada de su boda con la abuela Maggie en 1965. Ella llevaba un vestido blanco sencillísimo y él un traje que le venía grande, sonriendo como pillos. No sentía que hubiera ganado nada, sino que me tocaba custodiar un legado inmenso y frágil. Me acerqué al escritorio del abuelo, el mismo donde mis padres habían estado revolviendo carpetas sin ningún pudor al día siguiente del entierro, y abrí el cajón principal. Allí, al fondo, encontré una pequeña libreta de cuero marrón oscuro, con las esquinas desgastadas y suaves por el paso del tiempo. Al abrirla, vi que estaba repleta de anotaciones con fechas, cientos de ellas, escritas con la letra de mi abuelo, algo temblorosa hacia el final, pero siempre perfectamente legible. Cada página repetía exactamente el mismo esquema: el día, la hora de mi llegada, la de mi partida y un breve comentario personal. Domingo, 3 de marzo de 2019. Andrea llegó a las 10:15 de la mañana. Se marchó a las 4:30 de la tarde. Leímos 2 capítulos de Al este del Edén. Las páginas se sucedían con recuerdos imborrables. Domingo, 14 de junio de 2020. Andrea llegó a las 9:45 de la mañana y se fue a las 5. Trajo tarta de melocotón. Me recuerda a Maggie. O esta otra. Domingo, 4 de abril de 2021. Andrea llegó a las 10:30 de la mañana y se marchó a las 4 de la tarde. Domingo de Pascua. Me trajo narcisos. Nadie más llamó. E incluso el día de Navidad de 2022, donde anotó que decoramos su cuarto con un arbolito y lloramos viendo la película Qué bello es vivir. 4 años de visitas y más de 200 notas minuciosas de mi abuelo, apuntadas en esa libreta como si fueran tesoros de un valor incalculable. A veces añadía frases como: «Buen día, la noté cansada, pero no se quejó». Otras veces escribía cosas como: «Me arregló el mando de la televisión y no me dejó llamar al servicio de mantenimiento». O simplemente: «Domingo, vino Andrea». Se había dedicado a contar cada uno de nuestros momentos juntos, anotando cada detalle de nuestras conversaciones durante años. Pasé las páginas hasta la última hoja, y debajo de la anotación final, correspondiente a un domingo de hacía 3 semanas, descubrí una frase añadida con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. No me la merezco, pero le estoy inmensamente agradecido. Cerré la libreta de golpe, me la apreté contra el pecho con fuerza y, por primera vez desde el día del entierro,
me derrumbé por completo, llorando sin consuelo. 3 meses después, decidí mudarme definitivamente a vivir a Miraflores. Solicité el traslado a la Biblioteca Municipal de Miraflores. Era bastante más pequeña que la Biblioteca Central de Madrid, en la que trabajaba antes, con solo una planta, 3 compañeras y una sección infantil que siempre olía a galletas de canela. Sin embargo, el edificio tenía unos ventanales preciosos que dejaban pasar una luz fantástica, y los martes venía un grupo de jubilados a debatir sobre literatura, con una pasión digna de un torneo deportivo. A mi abuelo le habría entusiasmado aquel ambiente. Decidí destinar una parte de su herencia a crear una beca anual de 5.000 euros para jóvenes del Instituto del Pueblo que quisieran formarse en oficios tradicionales, como la carpintería o la construcción. No era nada ostentoso, ni llevaba su nombre en letras gigantes, pero era su esencia. La beca representaba todo lo que mi abuelo valoraba en la vida, algo práctico, útil y destinado a alguien que no temiera trabajar duro y construir con sus manos. Ruth empezó a venir a cenar a casa todos los miércoles. Traía siempre una botella de vino que, según ella, tenía propiedades medicinales, y nos sentábamos a charlar en el porche, en el columpio de madera que arreglé durante mi primera semana allí. Hablábamos de mi abuelo, de la abuela Maggie y de los buenos tiempos antes de que todo se torciera. En enero empecé a ir a terapia con la psicóloga Reeves. No lo hice por problemas de dinero, sino porque necesitaba ayuda para desenredar 30 años de tensiones y silencios familiares. En nuestra segunda sesión, me dijo una frase de las que te dejan helada y te cambian la perspectiva. Has cargado con las emociones de tus padres desde que eras una niña, Andrea, y eso no es lealtad, es un trabajo impuesto. Me soltó con calma. Estuve dándole vueltas a esas palabras durante días, mientras sentía que la antigua casa del camino de la ermita por fin era mi hogar. Volví a plantar las hortensias de la abuela Maggie y mantuve intactas las estanterías de madera que construyó el abuelo. Al lado de la foto de su boda, colgué una nueva imagen, donde salíamos él y yo, riendo a carcajadas en el columpio del porche. Una tarde de verano de hace 2 años. No recuerdo de qué nos reíamos, pero daba igual. Lo importante era que estábamos allí. 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una carta manuscrita en un sobre color crema carísimo con las iniciales de mi madre. Aquella papelería tan elegante le servía a mi madre tanto para dar las gracias como para lanzar dardos pasivo-agresivos. Con la taza de café aún templada en la mano, abrí el sobre, apoyada en la encimera de la cocina. Decía así: Andrea, somos tus padres. Te criamos, te alimentamos y te dimos cada oportunidad en la vida. Tu abuelo era un viejo amargado y manipulador, que usó sus últimos años para envenenarte contra tu propia familia. Utilizó su dinero para dividirnos, y tú te dejaste arrastrar. Merecemos algo mejor. Greg está destrozado. Ha perdido a su padre y a su hija el mismo año. Espero que estés satisfecha. Tienes nuestro teléfono para cuando decidas hacer lo correcto. Mamá, me tomé mi tiempo para leer aquellas líneas un par de veces, antes de dejar la hoja sobre el mármol y dar otro sorbo al café. Ni rastro de una disculpa, ni una sola mención al número bloqueado, a la residencia de ancianos o a la venta de la casa a traición. Tampoco decía nada de aquella foto de Facebook, ni de los 14 minutos que pasó pegada al móvil durante el entierro, ni de aquel discurso de despedida donde ni siquiera acertó con el título del libro favorito de mi abuelo. Absolutamente nada. Solo exigencias disfrazadas de duelo. Puro derecho de propiedad envuelto en palabrería maternal.
Me dolió ver ese "te criamos", como si habernos alimentado les diera el control absoluto de mi vida. El deber y el amor no son lo mismo. Nunca lo han sido. Esa gran lección la aprendí en el balancín del porche de Candeleda, gracias a un hombre que jamás confundió esos dos conceptos. Me senté frente al escritorio del abuelo, que ahora es mío, dispuesta a responder. Tardé 20 minutos y necesité 4 borradores para redactar apenas 3 frases. Mamá, he recibido tu carta. Espero que papá y tú estéis bien. No me siento preparada para hablar y no sé cuándo lo estaré. Os deseo lo mejor. Firmé simplemente como Andrea, sin falsos cariños. Metí el papel en el sobre, caminé hasta el buzón de la entrada y subí la pestaña. No les respondí por rabia, sino porque el silencio absoluto me hacía sentir tan fría como ellos. Y me niego en rotundo a convertirme en ellos. Al entrar en casa, fregué la taza de café y le puse de comer al gato, un atigrado llamado Walter Jr., que apareció en el porche en noviembre y nunca se marchó. La carta ya estaba enviada y mi límite bien marcado. Por primera vez, protegerme no se sintió como una crueldad, sino como volver a respirar. Os cuento esto sentada en el porche un martes por la tarde. El roble del jardín delantero es gigante. El abuelo lo plantó en 1966, el año en que se mudó aquí con Maggie. Tras 60 años creciendo, ya supera la altura del tejado. No me he hecho millonaria con esto. Sé que 2.300.000 euros suena a fortuna, pero entre impuestos, abogados y reformar esta casa vieja me queda lo justo. Tengo lo suficiente como para olvidarme de la presión del alquiler a final de mes. Lo bastante para dedicarme a un trabajo que me apasiona, sin la angustia de no llegar a pagar la letra del coche. Espacio para respirar. Aunque, si os soy sincera, el verdadero legado de mi abuelo nunca fue el dinero. Fue el permiso que me dio. El permiso para dejar de pedir perdón por ser la única que siempre estuvo ahí. El permiso para no sentirme culpable cada vez que decido mirar por mí misma. Me dio la fuerza para mirar la foto de mis padres y decirme, muy bajito, en la intimidad de este porche al atardecer: yo me merecía algo mejor. Y él también. El abuelo Walter me enseñó una lección que ningún cheque puede comprar. El amor jamás debería ser un negocio. Nadie le debe lealtad a otra persona por el simple hecho de compartir sangre. Eso se gana día a día, igual que el estar presente cuando hace falta. Si alguien te demuestra, año tras año, que solo vales para ellos cuando tienes algo que les interesa, hazte un favor y créetelo. Si estás viendo esto y eres quien siempre da el paso en tu familia, quien conduce 2 horas y media para verlos, quien prepara los dulces, quien se sienta en la silla de un hospital y solo recibe silencio a cambio, yo te veo. El abuelo Walter también te habría visto. La casa está en calma ahora. El balancín del porche cruje con la brisa, como siempre. Pero este sitio es mío, y tras 27 años, por fin no tengo que justificárselo a nadie. Aún me queda un secreto por confesaros. Llevaba una semana instalada aquí cuando me puse a organizar el escritorio del abuelo, haciendo espacio para mis cosas. Había colocado su cuaderno, donde apuntaba cada una de mis visitas, en la estantería, justo entre un volumen de Hemingway y una copia desgastada de Al este del Edén. Pero esa tarde algo me impulsó a cogerlo de nuevo. No sé por qué lo hice. Quizá la luz del sol incidía sobre él de otra manera, o tal vez solo necesitaba sentir que seguía cerca de mí. Lo abrí por la última página,
donde ya había leído aquella frase que decía: "No la merezco, pero estoy agradecido". Y fue entonces cuando descubrí algo inesperado justo debajo de aquellas palabras, escrita con una letra diminuta y otro tipo de tinta, se apreciaba una frase grabada a pulso, como si le hubiera costado la vida escribirla. Tuvo que redactarla pocos días antes de morir. La caligrafía temblaba y las letras apenas mantenían la forma. Andrea, si lees esto, significa que me he ido. No llores demasiado tiempo. Sal ahí fuera y vive. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Cerré el cuaderno con delicadeza. Lo sostuve unos instantes y lo coloqué de nuevo al lado de Hemingway, en su sitio. Al salir al porche, el aire fresco traía un aroma a hierba recién cortada y a leña quemada desde el final del camino. Las ramas del roble se mecían con suavidad. Candeleda se iba sumergiendo en la penumbra del atardecer con esa parsimonia tan suya, sin prisa alguna. Me senté en el balancín y respiré hondo, de esa forma que te llena los pulmones por completo. Me llamo Andrea Townsend, tengo 27 años y acabo de heredar lo más valioso que mi abuelo podía dejarme: la libertad de elegir mi propio destino. Mi camino termina aquí, de momento. Pero quiero saber qué opináis. Si tuvierais que elegir entre mantener una falsa paz en vuestra familia o defender lo que alguien que os amaba os dejó en herencia, ¿qué haríais? Dejadme vuestra respuesta en comentarios. Os leo siempre. Si os ha recordado a alguien especial, compartid este video con ellos. Gracias por quedaros hasta el final, de verdad. Al abuelo Walter le habríais caído muy bien.